Mónica Pérez está informándonos a través de Twitter de lo que está ocurriendo en esta conferencia de prensa, que no es permitido transmitirla directamente en televisión. Mónica Pérez, nuestra compañera corresponsal, está en el lugar y nos anuncia nos cuenta una situación, la verdad, que inédita para la Iglesia chilena, por cierto, y con consecuencias impresionantes para la Iglesia Católica del mundo. Obispos agradecen a las víctimas por persistencia en medio de incomprensión de la Iglesia, refiriéndose a esta lucha incansable que han tenido las víctimas de abusos sexuales de seguir adelante para que se esclarezcan todos los hechos y los culpables y encubridores entonces asuman sus responsabilidades. Mónica Pérez en su Twitter nos cuenta: obispos anuncian que todos dejaron su carta de renuncia en las manos del Papa para que él decida entonces el futuro de del episcopado, de la jerarquía eclesiástica chilena. Reiteramos, Mónica Pérez a través de Twitter nos está informando qué es lo que ocurre al interior de esta conferencia de prensa, que tiene la paradoja de ser una conferencia de prensa, pero que no puede ser transmitida en directo por los medios de comunicación. Pero a través de Twitter entonces Mónica nos está informando de las principales conclusiones que están comunicando los que han sido voceros del episcopado durante esta semana en Roma, que son Monseñor Fernando Ramos y Juan Ignacio González. Ellos han sido entonces quienes han realizado las comunicaciones oficiales de estas reuniones, recordemos, fueron 3 días de reuniones breves, hay que decirlo, la que tuvieron estos 34 obispos chilenos con el Papa Francisco. Estas son algunas de las imágenes que se pudieron captar al comienzo o al final de las reuniones de martes, miércoles y jueves, donde ya además 10 prelados chilenos han comenzado el regreso a nuestro país y que están también prontos a llegar en el aeropuerto de Santiago a eso de las 7:20 de esta mañana. Se espera la llegada entonces de al menos 10 prelados de la jerarquía eclesiástica chilena. Se lo reiteramos, entonces, si podemos poner en pantalla, señor director, nuevamente la información que nuestra compañera Mónica Pérez nos está emitiendo a través de Twitter. Reiteramos, no se puede transmitir en directo esta conferencia y nos cuenta Mónica que los obispos anuncian que todos dejaron su carta de renuncia en las manos del Papa para que él decida. Efectivamente, el mismo Papa ha dicho en este texto al cual tuvo acceso exclusivo Tele 13 que lo que ha sucedido amerita una, por cierto, revisión y reforma profunda de la Iglesia chilena que va más allá de las renuncias, pero que estas igual son importantes. Entonces están los dos aspectos, ver qué es lo que pasa estructuralmente con la Iglesia chilena, pero además específicamente los casos particulares de sacerdotes, obispos y monseñores también, que hoy día están dentro de la jerarquía eclesiástica y que contribuyeron a encubrir e incluso también muchas veces a destruir las pruebas que acreditaban algún delito de alguno de los miembros de la Iglesia chilena. Otra circunstancia análoga que me ha causado perplejidad y vergüenza, solo que les señalaba recién, ha sido la lectura de las declaraciones que certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales e incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos. Respecto a lo que yo les señalaba en cuanto a las renuncias, hay otro texto que dice: los problemas que hoy se viven dentro de la comunidad eclesiástica no se solucionan solamente abordando los casos concretos y reduciéndolos a remoción de personas. Esto, y lo digo claramente, hay que hacerlo, la remoción de personas, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Es alguna de las frases del Papa Francisco, entonces, en esta carta absolutamente elocuente, la verdad es que muy lapidaria respecto a lo que el Papa Francisco logró hacerse juicio respecto a la situación de abusos en la Iglesia chilena. La verdad es que uno contrasta lo que ocurrió en febrero y lo que está ocurriendo en mayo, lo que ocurrió, en enero con la visita papal y lo que ocurre ahora en mayo, y la visión que tiene el Papa Francisco acerca de lo ocurrido en la Iglesia chilena es radicalmente opuesta. Recuerden que en ese momento el Papa defendió de alguna manera
la labor del obispo Barros, diciendo que no, si a él le llevaban pruebas, él podía cambiar de opinión, pero que no había ninguna prueba concluyente que lo se indicara como encubridor de los abusos de Fernando Karadima. Y él señala también respecto a los fieles, a la comunidad cristiana de la ciudad de Osorno, como se refirió como estonta el Osorno, porque la verdad es que no justificaba en absoluto la oposición de este grupo de cristianos a que el obispo Juan Barros se hiciera cargo entonces del obispado de esa región. Bueno, han pasado 3 meses y medio y efectivamente la información que ha recibido el Papa Francisco es absolutamente distinta, y eso es lo que se refleja evidentemente en este documento y esta discusión que se ha dado al interior de la Iglesia chilena, si lo informaron o no lo informaron mal, lo informaron bien. La verdad es que está siendo aclarada de manera sumamente elocuente con esta carta de el Papa Francisco a los obispos, que fue entregada el día martes en el Vaticano. Así es, y él mismo lo dice, aquí hay un encubrimiento, hay una destrucción por parte de ciertos personeros de la Iglesia de estos documentos que acreditarían entonces los abusos sexuales. Vamos a ver, estamos con unas citas textuales, vamos a seguir. Estos son parte de las citas que en este momento el Papa Francisco entonces señaló ante los obispos. Pedimos perdón por el error que hemos cometido y las omisiones. Gracias a las víctimas por su perseverancia. Aclaro, esta que es información que me está llegando en este minuto. Estas serían algunas de las citas que estarían, de las frases que estarían emitiéndose en este momento en la conferencia de prensa al interior del Vaticano, la cual no puede ser transmitida en directo y que está siendo encabezada por Monseñor Fernando Ramos y por Juan Ignacio González. Pedimos perdón por el error que hemos cometido y las omisiones. Gracias a las víctimas por su perseverancia. Dejamos nuestra renuncia en manos del Papa. Le pedimos a Dios que nos ayude en estos momentos, que la Iglesia sea protegida por Dios y por la Virgen del Carmen. Reiteramos entonces la información que surge desde el interior de la sala en la que está realizando la conferencia de prensa. Todos los obispos chilenos han presentado su renuncia ante el Papa Francisco y efectivamente entonces esta renuncia ha sido presentada y ahora hay que ver cuál va a ser entonces la reacción y la acción que tomará el Papa Francisco respecto a esta información que surge del interior de la conferencia de prensa de los obispos chilenos en el Vaticano. Los obispos anuncian que todos dejaron su carta de renuncia en manos del Papa para que él decida.